Bueno, empezaríamos por decir que el voto es un derecho, es una obligación, pero más allá de esto, es un instrumento democrático del que nos valemos periódicamente para elegir a nuestros representantes. Decía que es una herramienta por excelencia de la democracia formal para participar y expresarse en la elección de los gobernantes. En un sistema democrático formal es un recurso importante que legitima a los representantes electos y a las instituciones del Estado, y que también contribuye a garantizar una serie de derechos y de intereses de los grupos sociales que se involucran y que tienen que involucrarse en un proceso en un proyecto de nación incluyente. Podría decir que ejerzan su derecho. Que la democracia en gran medida se construye pues con la participación de todos los ciudadanos, y qué mejor que los jóvenes, porque necesitamos de nuevas visiones, de miradas frescas, con respecto al rumbo que debe tomar el país. ¿Cómo nos debemos de informar? Bueno, todavía en la sociedad actual, en la sociedad mexicana, la gente se sigue informando mayoritariamente por la televisión, pero también mucha información se toma de las redes sociodigitales, se toma de internet, y debemos ser muy cuidadosos en toda la información que nos llega, porque nos pueden llegar rumores, nos pueden llegar noticias falsas, y tenemos que irnos acostumbrando a ser muy reflexivos, muy conscientes de analizar de dónde viene esa información. Una práctica con las redes sociodigitales actuales es que uno oprime un botón para repetir, para dar un like, para suscribir algo y reenviarlo, sin haber verificado de dónde viene. Y de ahí hay ejemplos muy claros, una foto que está colocada en un escenario donde no corresponde, que a lo mejor es de otro país, y se replica y se envía como si fuera algo cierto. Creo que tenemos que ser mucho más selectivos de la información que recibimos, y esto es ir poniendo el peso en ciudadanos más informados que verifiquen fuentes y que también tengamos los mecanismos para poder verificar esto. Bueno, yo creo que ahí tenemos que sopesar lo que ha sido la parte de la historia de nuestro país en términos electorales. Es muy claro que el modelo de cuando era el propio Estado quien tenía a su cargo los procesos electorales, pues esto ya de entrada estaba sesgado de una forma o planteaba una desconfianza. Sí, lo mejor es que sea un organismo autónomo, un organismo que esté desvinculado de los partidos políticos, que tenga marcada una distancia del propio poder político, del Ejecutivo, por ejemplo, y es muy importante en términos de que se organicen las elecciones, se vigilen, se cuenten los votos, se diriman las controversias de una elección, y esto tiene que ser un órgano ajeno al propio gobierno. Y bueno, ser muy conscientes de que falta un trayecto importante por recorrer, y bueno, a quienes están descontentos yo pues les diría que participen, que contribuyan a esto mismo, porque a veces es muy sencillo quejarse y criticar lo que se está haciendo sin realmente aquilatar lo que se ha avanzado, y también participar en fortalecer esta democracia. Bueno, yo creo que tenemos como un piso para hablar de una base, lo que decía, de participación, de equidad, de transparencia dentro de las prácticas electorales ya en los últimos años, pero creo que tendremos que modificar cuestiones en el marco normativo. En el marco normativo yo creo que tiene que haber sanciones y procedimientos rápidos para lo que se refiere a la compra del voto, a las presiones sobre el propio voto, a cuando se rebasan los topes de campaña, porque si se rebasan los topes de campaña, si se da alguna de estas circunstancias y se resuelve mucho después, pues el proceso electoral ya pasó, ya se sancionó, ya quedó. Y bueno, muchos
confían de esto para seguir reproduciendo prácticas, para coaccionar el voto, para dar tarjetas, bueno, para seguir con estas artimañas. Yo creo que lo que habría que cambiar es esta corrupción dentro del dinero de los partidos políticos, dentro de los presupuestos electorales, y que también las autoridades electorales tuvieran más herramientas para poder vigilar y sancionar este tipo de conductas de una forma más rápida y eficiente. Retomo una idea anterior cuando hablaba de los jóvenes. Creo que tenemos que salirnos de pensar que la democracia es emitir un voto. Tenemos que pensar en una integración de prácticas democráticas dentro de nuestra vida cotidiana, de una democracia más abierta, más participativa, más deliberativa, y también de una democracia que decía no implica solamente votar, sino hacer un seguimiento del cumplimiento de por quienes estamos votando. Y que esto va a implicar que las ciudadanas y los ciudadanos pues vayamos confiando más en estas prácticas políticas, porque bueno, la democracia tiene que ser parte de nuestro sistema de vida y nos tiene que propiciar también a partir de lo que implica la elección, no es nada más votar, sino la elección de representantes, de gobernantes, pues que tienen que traducirse en una sociedad más incluyente, más igualitaria y con un respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Pues un tanto corroborar las fuentes, decía, que no siempre tenemos todos los elementos, pero un primer elemento es contrastar con lo que estamos viendo alrededor, con hacer una discusión sobre estos temas, y señalaba, no solamente es replicar algo que nos llega, que la réplica, el repetir una información que nos llega e inmediatamente reenviarlo, pues tiene que ver con muchos factores, desde considerar que soy el primero en manejar una información, el tener una importancia o un liderazgo al interior de un pequeño grupo de amigos, de seguidores. Creo que tendríamos que ser más reflexivos, más analíticos, y que de alguna forma tendríamos que plantear, pues no solamente una cultura cívica, una cultura democrática, sino también una manera de aprender a leer a los medios y de discriminar este tipo de contenidos. Bueno, yo les diría que, ¿por qué? Porque creo que el sustento inicial no es más allá de que es un derecho, una obligación, todo esto. Yo creo que porque no tiene que estar convencido, uno tiene que creer en la democracia. Las sociedades en el mundo moderno, pues hemos visto que es quizá, como decía alguien, pues la mejor de las formas, o la menos peor, si lo quieren ver así, de organizarnos en una sociedad, de reconocernos como personas con un conocimiento de nuestros derechos, que creemos que somos partícipes en la forma de gobernar, y planteándolo en esos términos, yo creo que porque es la mejor forma de vida y de pasar por la organización de una vida democrática. Yo creo que Conversación en Catedral, desde Mario Vargas Llosa, quizá por el planteamiento periodístico, en fin, ¿no? Eso en cuanto me decían libros, series, pues La Ley y el Orden, Las Víctimas Especiales. La película, y siempre que me preguntan, yo digo que Cinema Paradiso. Los chiles en nogada. Canción, pues también hay muchas, desde Carmen de Bizet, que muchos estilos diversos, hasta Summertime, o alguna de los Rolling Stones o de los Beatles. Y baile, pues cualquiera, depende del estado de ánimo, yo creo que el rock. Deporte, pues estrictamente no. Yo lo único que practico un poco es yoga y camino. Pues cualquiera que tenga playa.
una pregunta muy compleja. A mí me gusta mucho, bueno, volvemos a la literatura y demás, a Rosario Castellanos a lo mejor. Entiendo que puede ser autor de ese tipo, ¿no? Y villano, pues el mejor es Darth Vader, yo creo. Superpoder, el don de la ubicuidad. Pues yo creo que un Ricardo Flores Magón, por todo lo que implica pues la lucha de los Flores Magón, la libertad de prensa, cierta suerte de posiciones políticas. Bueno, una es Rosario Castellanos, que ya la dije antes, porque habla mucho de lo que implica ser mujer en este país y que no ha dejado de ser cierto mucho, más que a Sor Juana Inés de la Cruz, que creo que puede ser una respuesta que todo el mundo da en términos de mujeres. Yo creo que es más actual Rosario Castellanos, que está hablando de un México que tiene profundas desigualdades. Y bueno, los textos donde habla de las mujeres, no solo mujer que sabe latín, sino donde está hablando de la condición de las mujeres, de que son las mujeres las que tienen un lugar secundario en la sociedad mexicana, incluso desde comer después de los hombres, de estar limitadas en sus derechos. Yo creo que abre muchas perspectivas y mueve mucho a la reflexión en los escritos de Rosario Castellanos. Yo creo que uno a cierta edad es más adaptable. Yo creo que les pesa más a los jóvenes no poder salir y demás. Sí extraña uno muchas cosas, pero creo que las hemos sobrellevado con mucha conciencia de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que cuidar nuestro entorno, no solamente el inmediato, sino tomar ciertas precauciones. Y bueno, creo que ahora tenemos muchas herramientas, sobre todo si estamos hablando de universitarias, de universitarios, que aquí hay una buena diferencia, es mucho más difícil para otros mexicanos que se ven obligados a salir, sobrellevar una pandemia. Creo que nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, de tomar precauciones al salir, de salir lo mínimo indispensable, y tenemos el apoyo de las tecnologías, que nunca va a ser igual, nunca va a sustituir el contacto cara a cara, nunca va a sustituir muchas prácticas que tenemos y que las hemos llevado toda la vida, desde ver a los amigos, ir a tomar un café, ir a comer, ir al cine, etcétera. Pero las tecnologías nos han permitido soportar en buena medida esto, el tener una conversación virtual, el podernos comunicar, el poder ver a nuestros alumnos o medio verlos a través de una pantalla. Y bueno, las tecnologías, yo no soy de los ciberoptimistas, pero las tecnologías también nos han permitido mantener mucha de nuestra actividad cotidiana. Pero a lo mejor yo creo que es irnos a comer a algún lugar fuera,